Muchas gracias por atender a este webinar, que como ha comentado Yolanda es uno de 4, el segundo de 4, en los cuales vamos a intentar hablar de todo lo que conlleva la calidad de aire, tanto en filtración como en la parte de eh, presiones diferenciales. Ya estuvimos hablando en conceptos generales de calidad de aire y acabaremos con las unidades higiénicas de tratamiento de aire. El día de hoy, estos 45 minutos, es un reto poder explicarlo todo en 45 minutos. Tenemos estos objetivos, o tomadlo más como un índice. Empezaremos con una pequeña introducción a los sistemas de control de presión diferencial. En el 2 será el momento más tedioso quizás, que es la parte más técnica de la relación entre presión diferencial y caudales. Y después veremos ya lo que son los sistemas, ¿no? Descripción de componentes del sistema y los tipos de control, que yo creo que es la parte más interesante, el 4 y 5, los tipos de control de presión diferencial en los locales. Pasaremos después por algunos mitos y aplicaciones y al final os dejo unas referencias documentales que he utilizado para preparar esta presentación. Bien, empezamos un poco con la introducción entonces. El objetivo del control de presión diferencial, antes de entrar a definirlo, creo que es importante indicar que no es evitar los flujos de aire, no es diseñar los locales de una forma estanca y, aunque parezca mentira, no es mantener una presión diferencial. O sea, todo ello lo hacemos con el objetivo único de controlar la dirección de flujo de aire para prevenir el paso de contaminantes. Es decir, lo que queremos no es que exista una presión diferencial de 10 pascales o 20 o 15, da igual. Lo que queremos es que el flujo de aire con contaminantes esté orientado hacia el interior si estamos en depresión, es decir, porque tenemos un aire que esté contaminado, o hacia el exterior cuando lo que queremos es prevenir la entrada en el local de esos contaminantes. Aquí veis en la parte inferior, es la típica habitación de hospital para infecciosos. ¿Veis? Entonces, como el flujo de aire que puede ir a través de las ranuras de las puertas de una parte del local, aquí tendríamos la habitación, aquí tendríamos la entrada, la cámara de entrada, y aquí el baño, lo que queremos hacer es no evitar que haya un flujo de aire, sino direccionar ese flujo de aire hacia las zonas que nos interesen. ¿Quiénes utilizan este tipo de control? Pues básicamente es muy común en todo tipo de laboratorios químicos y biológicos, algunos de ellos trabajarán en sobrepresión y otros en depresión, las habitaciones de aislamiento en hospitales, los quirófanos en los hospitales, laboratorios de farmacia, tanto la parte de laboratorio que suele estar en los hospitales como las propias fábricas, ¿no? o manufactura de fármacos, y salas blancas de mucho tipo, ¿no? Pongo aquí microelectrónica porque es para diferenciar de farmacia, aunque en farmacia también son salas blancas, pero todos aquellos laboratorios en los cuales queremos mantener una calidad de aire interior. ¿Quiénes más podrían usar ese tipo de control? Pues podríamos extrapolarlo a instalaciones de ventilación más habituales, como las torres de oficinas, donde las diferentes alturas conllevan diferentes presiones, densidades de aire, que nos puede hacer que haya paso de aire a través de las cajas de escaleras, etcétera, que podamos estar diseñando controles de presión diferencial entre la zona de la actividad y la zona común, ¿no? Por ejemplo, restaurantes para diferenciar la zona de cocinas de la zona de comedor, y en función de la actividad cualquier edificio que tenga locales limpios y locales sucios. En los hospitales es simplemente para indicaros, esto no vamos a entrar a ello, pues tenéis ahí una tabla en la cual no se nos dicen las presiones diferenciales, pero sí se nos indican las direcciones de flujo entre las distintas estancias del hospital. Al final, esas direcciones de flujo, como he dicho al principio, lo conseguimos manteniendo distintas presiones en los locales. También aquí os hago unos pantallazos de una de nuestras presentaciones habituales de calidad de aire interior en hospitales, pues para que veáis cómo es el caso de infecciosos, donde estamos haciendo una presión diferencial negativa, es decir, vamos a mantener en depresión, y un flujo de aire que vaya desde la parte externa, en la parte de donde están las personas que visitan, o lo más que visitan los médicos y enfermeras, hacia el paciente, que es el foco de contaminación, y del paciente hacia el exterior, o la inversa, que sería inmunodeprimidos, donde lo que tenemos que hacer es
garantizar que el aire donde está la persona sea de una calidad extrema, porque esa persona pues no tiene sus defensas activas y lo que necesita es que el aire sea totalmente libre de patógenos. También tenemos el ejemplo de las UCIs con los boxes, las urgencias. No vamos a tratar hoy en ningún caso, si queréis luego nos podéis poner en las preguntas si requerís de más información. Vamos a hablar del control de presiones diferenciales, no vamos a hablar de cómo se diseña una sala blanca o cómo se clasifica o cómo se diseña una habitación de hospital. En los laboratorios de bioseguridad, en función del nivel de bioseguridad, sea BL1 hasta BL4, también nos indican la necesidad de tener una presión diferencial que nos asegure una depresión en los laboratorios, normalmente depresión porque es contaminante todos los productos con los que trabajan dentro del laboratorio, y veis, os he subrayado como en el BL1 no es necesaria esa diferencia de presión, en el 2 es deseable y ya es exigida en el 3 y en el 4. Y luego os he marcado también cuándo es necesario tener una esclusa o una doble entrada y cuándo esa doble entrada tiene que estar bloqueada, ¿no? con aire. En las salas blancas en general, como la sala blanca es una definición de un espacio controlado, crítico controlado, pues puede ser que haya depresión o sobrepresión, según a lo que se dediquen. Es más habitual el tema de sobrepresión, con valores entre 8 y 20 pascales con respecto al lugar, al local anexo. Bien, entonces, ya acabamos con la introducción. Parece sencillo. Si yo consigo un balance de caudales entre impulsión y extracción, aseguraré los flujos de aire por las entradas y aquí podríamos haber acabado la presentación, pero yo me temo que no va a ser tan sencillo, porque siempre surgen dudas. Entonces, empezamos ahora ya con la parte un poquito más tediosa de la presentación. Vamos a establecer una base teórica para el diseño de este control de presión diferencial. Lo primero que necesitamos saber es cuál es la relación entre esa fuga o ese paso de aire de un local a otro y la presión diferencial entre ambos locales. En la parte superior tenéis una fórmula, que es una fórmula que viene de la fórmula general de Bernoulli y de la fórmula de las pérdidas de carga. Entonces, veis que una diferencia de presión está relacionada con el cuadrado del caudal o de la velocidad de paso. En este caso, ponemos del caudal y lo dividimos entre el área, ¿no? Esto, que es una fórmula totalmente definida para un caudalímetro, una placa de orificio, por ejemplo, que es lo que tenéis aquí a la izquierda, y aquí a la derecha abajo pues tenéis el número de Reynolds, bueno, el factor de descarga que depende del número de Reynolds, y ese número de Reynolds a su vez depende de la geometría del paso y depende de la velocidad. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros en las locales, en las salas que queremos mantener la presión diferencial? Pues que no sabemos ni cuál es la sección de fugas, ni sabemos cuál es la velocidad. Con lo cual, vamos un poquito a ciegas en esa relación, pero solo es un poquito. La relación entre ese caudal de fuga y la presión diferencial del local es una relación directa, es decir, no depende de lo que pase dentro del local. O sea, es una relación una vez que ya hemos definido el local y ya hemos definido la presión diferencial, el caudal de fuga está fijo. Es más, yo creo que es al revés, ¿no? Una vez que está definido el caudal, también la presión diferencial. Y no depende del sistema de control que tengamos que utilizar en el local. Me refiero al control no de presión, sino al control de temperatura, o si estamos trabajando con caudal constante o caudal variable. Os pongo una relación en litros segundo y metros cúbicos hora que es aproximada, por lo mismo que decía antes. No sabemos ni la geometría de los pasos ni las velocidades, pero sabemos, si volvemos atrás, que nos vamos a mover en números de reinos bajitos porque la geometría no va a ser muy grande y la velocidad también va a ser baja. Estamos manteniendo presiones diferenciales bajas. ¿Sí? Bien, entonces aquí simplemente en esta diapositiva tenéis la misma fórmula anterior en metros cúbicos hora para distintos casos de secciones de paso de flujo de aire y diferencias de caudal. Yo creo que es una en la que se ve muy bien, sobre todo si lo vemos aquí ahora, lo veis subrayado. Lo que tendremos que tener en cuenta es que locales que sean muy estancos, es decir, en donde las secciones de fuga sean muy pequeñas, van a ser muy complicados de controlar. En ese sentido, pues tenéis la primera de las columnas, tenemos A 0,001, está en metros cuadrados,
sería el equivalente a que todo fuera estanco y que solo pudiera haber un paso de 1 milímetro por debajo de la puerta, de una puerta simple. Veis que en el momento que metemos 50 metros cúbicos hora de aire de diferencia entre impulsión y extracción, tenemos casi 300 pascales. Eso es una barbaridad. Obviamente, si quisiéramos mantener el entorno de 10 a 20 pascales, tendríamos que estar hablando de unidades como de 3, 4 metros cúbicos hora, que es imposible de controlar con los reguladores de aire que hay en el mercado. Por otro lado, si nos vamos a un local que sea muy poroso y que tenga unas salidas de aire muy grandes, por ejemplo, si nos vamos a 0,05 metros cuadrados o 0,1 metros cuadrados, lo que nos encontramos es que, aunque tengamos diferencias de caudal de 500 metros cúbicos hora a 400, no vamos a llegar ni siquiera a 10 pascales. Es decir, para poder llegar a 10 pascales tenemos que ir a diferencias enormes de caudal entre impulsión y retorno. Tampoco nos va a ser válido. Y si lo llevo al mayor extremo, que es que se abra la puerta, os he puesto la última columna, veis que en todos los casos es cero. Es decir, una apertura de puerta equilibra presiones y nos va a llevar siempre a diferencia de cero. Cuando digo siempre, entendedme, siempre, o la diferencia caudal tendría que ser del entorno, luego lo veremos, de más de 25.000 metros cúbicos hora de diferencia, cosa que es totalmente inviable en este tipo de instalaciones. Por tanto, necesitamos una combinación de caudales que podamos manejar, es decir, un nivel de caudal que podamos manejar con la precisión de los reguladores de caudal variable que existen en el mercado, y por otro lado un nivel de estanqueidad que sea adecuado para ello. Entonces nos moveremos en ese 0,0075, 0,025 metros cuadrados de fugas que nosotros no las dominamos, es un tema de construcción, y unos caudales, pues diferencia de caudales entre 100 y 350 metros cúbicos hora. Eso es más o menos lo que intentaremos definir para el local. Esta gráfica es exactamente lo mismo que la tabla anterior, lo único que la podáis ver en forma gráfica, que es más habitual encontrarlo en gráfica en la documentación, pero yo creo que en la parte de tabla se ve de una manera más clara. En la parte gráfica lo que sí podemos ver es una cosa que en la tabla no vemos. Veis aquí que he seleccionado 20 pascales y con las distintas secciones de fuga que pueda haber en un laboratorio, desde 75, 250, 500 centímetros cuadrados, ves, como hemos dicho antes, las diferencias caudales entre impulsión y retorno pues son distintas, ¿no? 350, 100 y unos 675 metros cúbicos hora. ¿Qué pasa si yo sobre esta curva pongo la precisión que tienen esos reguladores? Porque al final los reguladores tienen un nivel de error, nivel de precisión. Pues que si yo tengo un nivel de precisión que normalmente oscila entre el 5% y el 15%, dependiendo de la presión que estén introduciendo, aquí lo que he puesto ha sido más o menos el 10%, ese mismo error en estos valores en el laboratorio, que es muy estanco, me puede llevar a tener una desviación. Si yo quiero tener 20 pascales, pero puedo tener, solo por el error de los reguladores de caudal, puedo tener una desviación desde menos de 5 pascales hasta casi 50 pascales. En cambio, si tengo, cuanto más fugas tenga, es cierto que tengo que gastar más metros cúbicos hora, tengo que mantener más diferencial, pero ese error que tengo del 10% simplemente me está introduciendo una variación inferior a los más menos 5 pascales. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar con qué caudales vamos a trabajar y con qué sistema vamos a controlar la presión diferencial. Bien, esto era la base, parece que no, pero es muy importante tenerla clara, que es la relación entre caudal, diferencia de caudales, impulsión y extracción, y diferencia de presión. ¿Cómo definimos entonces el sistema? Bien, el sistema, aquí os pongo más o menos una opción, que el sistema es controlar las entradas, aquí tenemos control de caudal de impulsión y control de caudal de extracción, y tendremos que monitorizar la presión diferencial. El control de caudal de impulsión podrá ser constante o variable, ya es una decisión nuestra el saber si vamos a trabajar con caudal constante o variable, y también es una decisión nuestra si queremos monitorizar ese caudal, es decir, estar en todo momento controlando qué caudal está entrando en el local, o no lo monitorizamos. El no monitorizar puede ser con un regulador de caudal constante, mecánico, o simplemente también con una
una compuerta de mariposa. Y en extracción también nos pasa igual, ¿no? Podemos definir que sea constante o variable o que sea monitorizado. Podemos añadir un elemento que es el final de carrera en la apertura de puerta para saber si la puerta está abierta o cerrada. Es un tema muy concreto, es para saber qué puede hacer el sistema en caso de apertura de puerta, que ya hemos visto que nos va a llevar a 0 pascales. Nuestra recomendación siempre es que monitoricemos los caudales, incluso aunque vayamos a trabajar con presión directa, que luego veremos cuál es ese lazo de control, porque de esa manera tendremos en nuestro BMS, podemos establecer alarmas, saber si tenemos el caudal suficiente o no. De la otra manera, simplemente vamos a ciegas, ¿no? En ese sentido, nosotros recomendamos trabajar con controladores capaces de medir el caudal de forma instantánea y darnos ese valor en el BMS, recibir la consigna de caudal en función de la variable a controlar. Esa variable a controlar puede ser la presión, pero también puede ser la temperatura, puede ser la calidad de aire. El regulador tiene que ser capaz de recoger ese punto de consigna. Y lo que sí es importante en estos casos, que en un sistema de ventilación normal, vamos a decir, de ventilación a demanda normal no lo es que la actuación tiene que ser muy rápida. Estamos hablando de actuadores que trabajan en todo su rango de posicionamiento, lo podrían establecer en menos de 3 segundos. Así como un actuador normal viene a trabajar todo lo que sería los 90 grados de posicionamiento entre 120 y 150 segundos, estos actuadores son capaces de hacerlo en 3 segundos. También necesitamos sensores de caudal y de presión, capaces de mantener el error de medida acotado, tanto por la propia instalación como el propio sensor. Es decir, nosotros tenemos un error de medida que puede venir dado por el propio sensor, porque al final pues tendremos como he dicho antes, entre un 5 y un 15% en función de la presión que estén introduciendo. Lo veis aquí marcado en rojo. Para este regulador de caudal de tamaño 125, si estamos introduciendo caudales muy bajitos, tendremos errores más altos. Si estamos introduciendo caudales más altos, tendremos errores más bajos. Esto viene dado por la propia medición de pascales de presión en la sonda. O sea, cuando estamos midiendo caudales muy bajos, estamos midiendo, lo medimos, sabéis todos que ese caudal lo medimos a través de una diferencia de presión, que no tiene nada que ver con la diferencia de presión del local. Entonces, esa diferencia de presión, cuanto es más baja, el error de la sonda es mayor. Entonces, si vamos a trabajar con unos niveles críticos de presión diferencial, es decir, que para nosotros es un valor crítico, escoged reguladores más pequeños, de manera que estén trabajando siempre en la parte de caudal alto de su rango, porque tendremos una precisión mejor de la medida. Pero también pueden venir por la propia instalación. Veis aquí que si nosotros instalamos sin la suficiente o el regulador equivocado, porque necesita una entrada recta de 5 diámetros o al menos 3 diámetros para poder medir correctamente, y no utilizamos uno que puede ser colocado después de un codo en una T, como es en la imagen, también tendremos un error de medida debido a la instalación. Ese es más difícil de valorar cuánto puede ser ese error. Por otro lado, necesitamos que también reaccionen a la medida en un tiempo rápido. En este caso hemos establecido 2 segundos. Aquí no estamos hablando que reaccione el actuador, como antes, 3 segundos. Aquí estamos hablando de que sabéis que el lazo de control al final recibe la medida, el refresco de la medida, y luego la tiene que transmitir al regulador. Entonces, ese tiempo que sea inferior a 2 segundos. Y por último, estos servomotores también, pero también los reguladores, tienen que tener una autocalibración. En algún caso los servomotores, la posición y el caudal se puede autocalibrar en función de tiempos en los que se abren y se cierran, desde 0 hasta 90, o una calibración externa periódica que esté hecha por el personal de operación del edificio. Por último, si vamos a trabajar con control de caudal, necesitamos una monitorización de todos los caudales, es decir, no solo del caudal que estoy impulsando general y que estoy extrayendo general, sino necesitaremos monitorizar absolutamente todos los caudales. En un laboratorio es muy habitual que tengamos vitrinas, por ejemplo, los tenéis aquí abajo, que estén extrayendo a un conducto general, podemos tener campanas localizadas de extracción con otro tipo de reguladores.
que tendremos que también llevar y conectar hacia el sistema general. Y por último, aunque no está aquí ninguno en el ejemplo, sabéis que también pueden haber en algunos armarios pues extracciones localizadas con caudales constantes que están sin ningún regulador conectable vía bus ni por señal analógica. Tendremos que ser capaces de decirle al sistema que esa extracción existe, porque al final el sistema tiene que hacer un balance de caudales totales para saber cuál es el caudal que corresponde a esa presión diferencial que queremos mantener. En cuanto a la presión, cuando tengamos distintos niveles, es decir, si solo tenemos un local respecto a otro, pues no hay problema, pero si tenemos distintos niveles, distintos laboratorios, siempre poner un lugar común de referencia a todas las presiones. Si nosotros vamos poniendo un laboratorio al otro laboratorio, al otro laboratorio, al final el error de la medida se va sumando en todos los laboratorios. Siempre es interesante que tengamos todas las mediciones de presión diferencial con relación al mismo punto. Bien puede ser una zona diáfana, el exterior, un pasillo, etcétera. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta es que ese local de referencia tenga un volumen suficiente para que no esté afectado por variaciones de presiones que sean pues apertura de puertas, el sistema de ventilación que trabaje a demanda y que tenga a veces más impulsión de aire o menos. O sea, tiene que ser un sitio estable. Un poquito para llevarlo a una analogía de agua hidráulica, pues sería nuestro vaso de expansión, ¿no? Antes de las bombas. Es decir, sería el que da equilibrio a la presión cero del sistema. Por último, podemos incorporar finales de carrera en las puertas que nos ayuden a responder a la apertura de puertas, de manera que el flujo de aire a través de ellas, recordad que lo que queremos hacer es que no entren contaminantes o que no salgan contaminantes del local, tenga una direccionalidad. Las dos cosas que podemos hacer con el final de carrera, uno es inhabilitar el sistema, eso lo haremos cuando estemos trabajando con presión directamente, o establecer una consigna alternativa, es decir, podemos decirle que en caso de que se haya abierto la puerta, se mayore la extracción o se mayore la impulsión, de manera que intentemos paliar ese momento en el cual las presiones se equilibran. Bien, entonces entramos a la parte central de la presentación, es cómo controlamos la presión diferencial. Tenemos tres posibilidades. Yo os voy a explicar las tres. Nosotros trabajamos con la última de las tres en nuestros sistemas, pero esto no quiere decir que no haya para todos. O sea, es decir, no hay una mala o dos malas y una buena, sino que va en función de las necesidades que haya en cada laboratorio. Primero tenemos el control por diferencia caudal. Os pongo también entre paréntesis la parte en inglés por si buscáis documentación externa. En este caso, lo que se controla no es la presión diferencial, lo que se controla es la diferencia de caudal entre el aire impulsado y el aire extraído. Por tanto, es independiente de la actividad. O sea, lo que pase dentro del laboratorio, lo que pase fuera, nos da igual, porque una vez que establezcamos esa diferencia de caudal, eso se queda así para siempre, vamos a decir, entre comillas, o hasta que alguien vaya y reprograme el sistema, y lo que va a hacer el sistema es mantener esa diferencia de caudal. No requiere que el local sea estanco, es más, como hemos visto antes, si es muy estanco, es imposible que utilicemos este sistema, porque este sistema nunca nos va a dejar trabajar con 10 metros cúbicos hora de diferencia, con 20, ni siquiera con 50. Necesitaremos estar entre de 100 a 400 o algo así. Necesita que la consigna sea superior a la precisión de la medida, por lo mismo que he dicho, ¿no? O sea, si yo, por lo que habíamos visto en aquella zona sombreada sobre la gráfica, si yo tengo un regulador de 2.000 metros cúbicos hora, que voy a tener 200 metros cúbicos hora de error de precisión, no puedo plantearme mantener 50 o 30 metros cúbicos hora de consigna. Es ideal para bajas consignas de presión diferencial, menor de 10, incluso menor de 20 pascales, diría yo, que son las más habituales. Es el más utilizado en laboratorios, es decir, no en una sala pequeña, sino en laboratorios que ya lleven sus vitrinas, campanas de estación, etcétera, porque al final el otro sistema se ve afectado por todos esos cambios. La programación es muy sencilla porque simplemente es establecer ese caudal diferencial y meterlo en un regulador. Y es un sistema muy estable, porque de hecho no reacciona a la actividad, entonces tampoco presenta picos de trabajo o histéresis en la ida y venida de la presión diferencial. Como parte
negativa, bueno, o trabajo que hay que hacer, la consigna se debe establecer en la puesta en marcha, porque como hemos dicho antes, ni sabemos cuál es la sección de fugas del local, hasta porque depende de la construcción. Por lo tanto, podemos estimar de alguna manera por dónde va a estar la consigna en función del número de puertas que haya o pasos de conductos, etcétera, pero no la sabemos. Entonces, durante la puesta en marcha hay que definirla. No compensa variaciones externas al local, es decir, si yo tengo una variación en los locales anexos que me sube la presión, etcétera, no lo va a compensar. Y no es válido para distribuciones complejas de salas de laboratorio, me refiero no que haya muchas salas, sino que haya salas dentro de salas dentro de salas. Es decir, en ese caso, como vamos a establecer una diferencia de caudales en el local, lo que no sabemos es hacia dónde va a ir. O sea, es muy válido cuando todos los locales dan hacia un sitio común, pero cuando hay laboratorios uno dentro de otro, el error es mayor. El siguiente sería el control directo de la presión diferencial, también es muy utilizado. Se controla la presión diferencial directamente, es decir, hay un lazo de control que lo que hace es medir la presión diferencial entre el local y el exterior y entonces se reacciona sobre un regulador normalmente ni siquiera de caudal, se reacciona sobre un simple regulador de posición de válvula de mariposa y para mantener esa presión. La actividad entonces afecta al sistema, o sea, cualquier apertura de puerta, corrientes de aire, etcétera, lo que nos va a hacer es que se modifique la señal de presión diferencial y entonces el sistema va a reaccionar. Es adecuado, vamos a decir, para locales con gran estanqueidad, más que adecuado es que es el único que nos va a servir. Se adapta a las variaciones externas al local, como está midiendo continuamente la presión diferencial, se adapta a lo que pueda suceder externamente al local. Es una buena solución si tengo sistemas sencillos, es decir, tengo pocas extracciones y baja actividad en el local, entonces puede ser una buena solución, pero la programación es más compleja, no en sí el lazo de control, lo que es más complejo es hacer que ese lazo de control sea estable, porque cualquiera de estas variaciones que he comentado antes, tanto las puertas, las corrientes de aire, las modificaciones de presión en el propio local o en el exterior, lo que hacen es que la señal esté oscilando continuamente y el llegar a poner la parte integrativa del lazo y establecer cuáles son el tiempo de medición, cada cuánto refrescamos, etcétera, para que no estemos continuamente oscilando en la señal, pues es bastante complejo. La consigna se establece desde proyecto, porque simplemente es la que se quiere establecer para la sala, y puede ser adecuado para distribuciones complejas cuando yo tengo laboratorios uno dentro de otro, etc. El último es el que nosotros incorporamos en nuestros equipos, en nuestros sistemas más que equipo, porque los equipos, es decir, los que habéis visto antes de reguladores de caudal variable constante, las compuertas de regulación, etcétera, pues son los mismos para los tres sistemas. La cuestión es qué sistema, ¿no? Nosotros, en el sistema Lab Control que nosotros utilizamos este que es el control de presión en cascada. Se llama en cascada, pero realmente lo que sería más, desde mi punto de vista, sería mejor llamarlo, es el control diferencial por diferencia caudal ponderado con la presión. Es lo mismo que el que hemos visto en el primer lugar, de control de la diferencia caudal, por lo tanto tiene las mismas ventajas, ni siquiera las digo porque son las mismas, pero está ponderado con la lectura de presión diferencial. Es decir, la consigna se recalibra monitorizándose esa presión diferencial. Importante, lo que no podemos hacer es volverle loco al regulador. O sea, no es una lectura de presión diferencial que actúa instantáneamente, porque entonces le estaríamos volviendo loco. No solo loco, sino que lo que estaríamos haciendo es estaríamos utilizando el control directo de presión diferencial metiendo una variable intermedia, con lo cual vamos a reaccionar peor. Sino lo que hacemos es que de forma periódica, nosotros podemos establecer si de forma periódica son horas, son días o lo que queramos establecer, se recalibra el caudal, porque puede haber modificaciones en la instalación que nos hayan hecho modificar esa consigna. De tal manera compensamos esa variación externa, pero de una forma más larga en el tiempo para que la señal sea más estable. En esta tabla que tenéis aquí, os dejo la comparativa entre los tipos de control en función de los caudales
si trabajan constante y variable, cualquiera de ellas puede trabajar con caudales constantes y variables. Si están afectadas por las necesidades de ventilación y climatización, no lo están. La consigna, si hay que hacerla en puesta en marcha con el caudal y cascada, o se puede establecer directamente en proyecto, en el de presión. La monitorización de caudales en el de diferencia de caudales y cascada es necesaria, no es un opcional. Si no la conocemos, no podemos hacer el control. En cambio, en el de presión no es estrictamente necesaria, aunque nosotros la recomendamos. Como recomendación sería para instalaciones con pocos niveles de presión y con signos de presión bajas, el de caudal y cascada, y para instalaciones con varios niveles de presión entre locales y también, que no lo he puesto ahí, para locales muy estancos, sería el de presión. En cuanto a debilidades, pues el de caudal no contempla la variación debida a reformas, edad del edificio, cambios externos, y necesita un ajuste estacional, que ese ajuste lo soluciona el de cascada, y el de presión tiene como debilidad la inestabilidad, sobre todo en la apertura de puertas y también la influencia de las instalaciones interiores, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, vitrinas de gases que están continuamente modificando la extracción porque se adecúan a las necesidades de apertura de la vitrina, ¿sabéis? Para mantener la consigna normalmente 0,5 metros segundo de paso de aire, pues va afectando y lo que hace es que oscile la presión. Otro control del que quiero hablar no es el control de la presión diferencial, que ya lo hemos terminado, sino una vez que ya hemos definido que vamos a trabajar con caudales, por ejemplo, ¿cómo controlamos? ¿Controla la extracción? ¿Controla la impulsión? Muchas veces tenemos esas dudas, ¿no? Vamos a establecer 3 niveles. El primer nivel es un laboratorio sencillo, que tengo una extracción constante por necesidades del laboratorio, y luego una extracción que es la que yo estoy controlando. Y también tengo la impulsión. Si solo tengo eso y quiero mantener además un confort, pues lo que voy a hacer es impulsar el aire que yo necesito para mantener la temperatura, pero que puede ser temperatura, puede ser calidad de aire interior, etcétera. Y entonces la compuerta o el regulador de caudal de extracción se tiene que adaptar de manera que llegue al nivel de presión o sobrepresión requerido. Con sonda de presión en la extracción sería presión directa, y si lo que estamos haciendo es el caudal de impulsión menos los caudales de extracción constante más extracción de la habitación, pues estaríamos trabajando con diferencia de caudales. Es decir, el confort manda y la sobrepresión va a remolque del confort. Puede darse el caso de que tengamos un laboratorio en el cual ya no solo tenga una extracción constante, sino que tenga además vitrinas de gases en las cuales tenga una extracción variable. Y vamos a pensar en esta fase que no estamos, con nuestro sistema no estamos controlando temperatura y humedad. En ese caso, tendremos las extracciones funcionando en base a la seguridad, es decir, las vitrinas estarán funcionando en base a su paso de velocidad de aire a través a través de la propia vitrina, y la extracción constante, pues la que se haya establecido. Con lo cual, para mantener el nivel de presión en el local, lo que tendremos que hacer es actuar sobre la impulsión. Entonces, actuaremos sobre la impulsión, pero no estamos condicionados por la temperatura y calidad de aire, sino simplemente por la presión. Si queremos tener cierto control sobre la temperatura, podemos incorporar baterías de poscalentamiento en el conjunto de impulsión, o podemos incorporar elementos interiores, no sé, estoy pensando en techos fríos o vigas frías o convectores o cualquier elemento que nos dé frío y calor interno al laboratorio, sin una aporte de aire exterior. Y por último, podemos completarlo todo, es decir, tenemos caudales de extracción, tenemos caudales de extracción variables que tenemos que respetar, queremos mantener las condiciones de temperatura y humedad y calidad de aire en el local a través del sistema de ventilación. Por lo tanto, lo que haremos será incorporar una extracción de la general, y lo que haremos será mantener la presión desde la parte de impulsión con el balance de caudales, pero esa extracción general la tendremos vinculada a las condiciones del local. Es decir, en función de la calidad de aire interior y de la temperatura, haremos que haya un lazo de control que abra y aumente la extracción. De forma indirecta, estamos aumentando el caudal impulsado, porque ese caudal impulsado va con la presión. Es decir, si estoy extrayendo más, pues tendré que impulsar más. Bien.
Quedan 4 minutos, hoy voy un poco lento. Bueno, 4 mitos sobre la presión diferencial. Esta parte es un poco para que nos relajemos todos y veamos mitos de los que seguro que os habéis encontrado en algunas reuniones con usuarios, con las propiedades, etcétera, y nos hemos quedado como bloqueados, ¿no? Primero, apertura de puerta. Como he comentado antes, la apertura de puerta nos lleva a 0 pascales. La presión, de hecho, se equilibra en menos de un cuarto de segundo. En menos de un cuarto de segundo ahí tenemos 0 pascales. Con lo cual, esa situación en la que te dice el usuario final, yo quiero mantener la diferencia de presión cuando se abra la puerta, eso es imposible. Eso es imposible porque para una simple hoja tendríamos que tener más de 25.000 metros cúbicos hora de diferencia, cosa que no tenemos ni siquiera impulsando en el laboratorio. Además, el tiempo medio de apertura y cierre de la puerta oscila entre 6 y 10 segundos. Es decir, desde que la persona abre la puerta, pasa y la puerta se cierra, tenemos máximo 10 segundos. Y el tiempo de reacción del sistema, que lo hemos visto antes, de un sistema muy rápido, va a ser unos 5 segundos. Con lo cual, no vamos a ser lo suficientemente rápidos para responder a esa caída de presión. Entonces, tenemos dos opciones. Una es la opción de, como tenéis en la parte superior derecha, aquí, de modificar la consigna, es decir, modificamos la consigna y decimos, pues si estás extrayendo 500 metros cúbicos hora de norma, o sea, la diferencia de caudal entre extracción e impulsión es 500 metros cúbicos hora, pues ponte en 1000 o lo que pueda dar de sí, o le podemos decir, cierra, si estamos en sistema de presión, pues cierra la impulsión, pero para eso necesitamos detectar. Esa detección lo más rápido va a ser que haya un final de carrera, porque si no, lo detectaríamos por una caída de la presión, pero es mucho más rápido si tenemos final de carrera. Y la otra opción que tenemos, si la instalación es crítica, es trabajar con un sistema de esclusas con accesos enclavados, que eso en todos los laboratorios BL3, BL4 lo tenemos, en muchas salas blancas. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hacer que la interacción o la influencia de esa apertura de puerta sea lo menor posible. Entonces lo que hacemos es ponemos una esclusa que lo que nos va a añadir es un pequeño volumen al laboratorio. En el momento que haya esa apertura de puerta no nos va a afectar. Obviamente se van a equilibrar a 0 pascales entre la esclusa y el laboratorio, pero no con el exterior. Siguiente mito, el porcentaje de caudal. También es muy habitual que la gente nos diga, bueno, pues para establecer la presión diferencial lo que vamos a hacer es extraer un 10% menos de lo que impulso. Relacionar la impulsión y la extracción con porcentajes conlleva variaciones de presión diferencial. Os lo indico en la parte esta superior derecha, aquí, y tenemos trabajar con porcentajes y abajo tenemos trabajar con diferencia absoluta en lo que de caudales. En el tercer punto está explicado. Si yo mantengo 100 metros cúbicos hora de diferencia en condiciones de proyecto, por ejemplo 450-350, impulsión, extracción, y pasamos, porque baje yo por trabajar con volumen de aire variable, pasamos a 112,87, que sería hacerlo por porcentaje de diferencia, entonces en la presión diferencial cambio de 20 a 1. O sea, no estoy manteniéndola, lo que estoy haciendo es irme a una situación en la que prácticamente no mantengo ninguna diferencia de presión. Si yo estoy trabajando 450-350, si yo bajase a 112, tendría que pasar a impulsar 12, a extraer 12. Impulsar o extraer, sabéis que en función de que queramos mantener sobrepresión o depresión, lo mismo nos da. Es decir, no tendría que pasar a 87, tendría que pasar a 12. Es un mito bastante asentado. De hecho, como ejemplo os pongo aquí abajo, o no pongo de dónde lo he sacado, pero esto es un artículo técnico en el cual el ponente indica que para mantener una presión negativa en una habitación, el caudal de extracción tiene que ser un 10% mayor que el caudal de impulsión. Digo, pues sí o no, porque en porcentaje perdemos la relación entre caudal y presión. Otro que es un poco peor, que no se ve en la parte de instalaciones a las blancas, pero sí se ve en los edificios en general, es controlar uno de los dos, impulsión o extracción, y poner en el otro una diferencia de frecuencia o un porcentaje de frecuencia o de velocidad en el ventilador.
Esto es todavía peor, porque además de ser el mismo error que antes, es que damos por supuesto que a misma frecuencia o misma velocidad del ventilador vamos a tener las condiciones. Y esto es un error, porque la relación entre caudal y frecuencia sí es directa, pero en un mismo ventilador, en una misma instalación. Si yo eso lo llevo al ventilador de impulsión y al ventilador de retorno, puede que ni sea el mismo ventilador, pero desde luego lo que no es la misma instalación. Esto me puede llevar, como en el caso que os pongo en la parte inferior, a que yo quiera, al extremo absurdo de que yo quiera tener una sobrepresión y lo que estoy generando es una depresión. La última mito que quiero romper, que esto también es válido para instalaciones de volumen de aire variable, es que no existe ni un regulador de caudal constante o variable, no existe ninguna relación, no ninguna, entre la posición de la compuerta y el caudal que pasa a través de ella. Porque la función de estos reguladores es mantener ese caudal o esa consigna independientemente de la presión, con lo cual la compuerta puede estar, como veis aquí, muy abierta porque la presión que tiene que meter es muy pequeña, o puede estar muy cerrada porque la presión que tiene que introducir es muy grande, pero el caudal es el mismo. Es decir, no hay, si vosotros intentáis mantener una sobrepresión o mantener un caudal en un regulador, por ejemplo, en vez de colocar un controlador de que esté midiendo el caudal, lo que hacéis es muy habitual en algunas instalaciones, poner un actuador y decir, bueno, pues si este caudal va entre 200 y 2000, pues lo que voy a hacer es que a 200 le pongo pues casi cerrado y a 2000 casi abierto. Eso no tiene sentido ninguno desde la parte técnica, ¿eh? O sea, nosotros tenemos que medir lo que queremos mantener. Si queremos mantener caudal, mediremos el caudal. Si queremos mantener presión, mediremos la presión. Y a través de un regulador tenemos que establecer cuál es la consigna, pero no podemos poner un actuador y identificar ese caudal o esa presión con una posición de la compuerta. Bueno, me he comido casi todo el tiempo. Espero que me dejéis 5 minutos para daros unos ejemplos de control de presión diferencial con todo lo que hemos hablado antes. Aquí vamos a intentar ya llevar todo lo que hemos comentado a esquemas concretos. Tendríamos el más sencillo, sería un caudal de impulsión constante. Esto es muy habitual en muchas farmacéuticas. Yo tengo un local que no tengo nada dentro, solamente estoy introduciendo un caudal de impulsión por ventilación constante y quiero mantener una sobrepresión. En este caso, en muchas ocasiones se instala en la parte de extracción una compuerta de mariposa, una compuerta de cierre, en nuestro caso una AK, si estáis habituados a nuestros catálogos, y tenemos la presión, el caudal constante de forma mecánica y tenemos la presión medida por una sonda de presión diferencial. Bueno, en este caso, perdón, esta sería manual y sería caudal constante y extracción constante, ¿eh? Luego pasamos a la de variable. Lo que hacemos es en la puesta en marcha, fijamos esta compuerta que hay en la parte inferior, la fijamos en una posición y si no hay ningún cambio interior ni ningún cambio exterior, ahí se nos va a ir manteniendo la presión. Puedo monitorizarla, pero solo sería una monitorización. Lo malo de este sistema es que no responde a nada, es decir, una vez que yo lo he fijado, pues no responde ni a variaciones en el interior local, ni variaciones en la extracción, en la propia extracción, es decir, suciedad de los filtros, o que se hayan abierto o cerrado otros locales, etcétera. Pero si solo es un local que funciona de manera autónoma, tiene su propio ventilador, etcétera, puede ser válido. Después tenemos, bueno, en la parte superior vais a ver cuál es el sistema de control que estaríamos utilizando. En este caso hablamos de control de caudal, de diferencia de caudal. El siguiente caso sería ya incorporar un actuador a esta compuerta de cierre, hasta acá, y entonces lo que hacemos es ya vincular con un lazo de presión directa. Medimos la presión, el caudal de entrada es constante y el caudal de extracción se adapta a la presión diferencial que queremos mantener. Este sí que es muy habitual. La ventaja sobre el anterior es que sí responde a las variaciones en el local y en la extracción, porque lo que está haciendo es mantener la presión. Podemos utilizar también, si tiene su propio ventilador, no es necesario que tengamos este regulador, esta compuerta de cierre, sino que podemos vincular la señal de velocidad del ventilador con la presión. Eso es una opción. Yo no lo haría porque es mucho más lenta, pero bueno, es una opción. Es decir, la AK con un actuador de 3 segundos es mucho más rápido que mandarle una nueva consigna de velocidad al ventilador.
Lo que vamos a perder seguramente es que vamos a tener una inestabilidad de la medida. Pero bueno, si el sistema es muy fijo y no hay muchos variables que lo afecten, puede también ser válido. De hecho, es uno de los más extendidos. El siguiente sería similar al anterior, pero para asegurar que responde a las variaciones externas, pues en lugar de poner una posición de una compuerta manual, lo ponemos son dos reguladores de caudal constante, y ahí sí que siempre va a haber esa diferencia de caudal constante, con independencia de que los filtros estén más sucios, menos sucios, otros locales abran, cierren, etcétera. La presión es una monitorización opcional, no es necesaria ni podemos hacer nada con ella. Ya vamos a empezar a ir complicando. Ahora resulta que ponemos un caudal de impulsión variable en función de temperatura o en función de la calidad de aire, etcétera. Entonces, podemos hacer el mismo caso que teníamos aquí, en la presión directa, con un caudal constante, pero con el variable, porque al final el lazo de control de la AK, vamos a decir, de la presión, es exactamente el mismo. Lo único es que ya el mantenimiento de la estabilidad de la presión va a ser mucho más complicado que antes, porque ahora ya incluso tenemos una variación dentro del local, que es que el caudal del local va a ir cambiando, el caudal de impulsión. Podemos hacer, en vez de trabajar con control de caudal o con control en cascada, cualquiera de los dos es válido, si en lugar de una compuerta de cierre, lo que hacemos es colocar otro regulador de caudal variable en la extracción, o podemos utilizar como antes el ventilador si el ventilador es exclusivo, y la diferencia de caudal que mantengan esos dos reguladores de caudal se va a ir adaptando, es decir, cuando el de impulsión vaya modificándose porque tiene que mantener una temperatura o una calidad de aire, el de extracción lo hará para mantener esa diferencia de caudal que asegura la presión diferencial. Y ahora ya vamos complicando más. Lo que vamos a colocar son extracciones que no las tenemos controladas, vamos a decir, dentro de nuestro sistema. Extracciones que pueden ser vitrinas, pueden ser campanas de extracción, pueden ser variables o pueden ser constantes. Entonces, tenemos la entrada que es variable, necesariamente, no tiene por qué ser, puede ser constante también, pero en este caso la definimos variable, y tenemos unas extracciones que no controlamos. No podemos mantener la compuerta de regulación o la compuerta de cierre con un regulador, un actuador rápido, y mantener un lazo de presión directa. En este caso ya la desviación va a ser mucho mayor, es decir, el que se ajuste la medida a ser estable va a ser más complicado, pero como lazo de control puede funcionar. Nosotros, en este caso, lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer, lo pongo en dos distintas, es trabajar con un control de caudal, de diferencias de caudal en cascada, para lo cual estas dos extracciones que he dibujado aquí, que pueden ser 2 o pueden ser 20, tienen que estar vinculadas tenemos que estar monitorizando estos caudales, como he visto antes, y hacer el balance de caudales totales. Pero entonces tendremos una respuesta más estable que en el caso de presión diferencial directa. Si nos es suficiente, porque el caudal de extracción mínimo de estas dos salidas que están dibujadas aquí es suficiente para ese caudal de impulsión mínimo, no tendremos que adaptar nada. Pero si tuviéramos que, pues imaginaos que son dos vitrinas que tienen un caudal mínimo de extracción cuando están cerradas de 200 metros cúbicos hora, es decir, solo tendríamos 400 metros cúbicos hora, y el local necesitamos ventilarlo con más, necesitamos adicionar una compuerta general de extracción de caudal para poder asegurar un mayor caudal de aire de impulsión. Aquí tenéis un resumen de los tres sistemas: presión directa, balance de caudales y cascada o balance de caudales ponderado. Es lo mismo que hemos comentado antes, pero quiero que lo tengáis en los dos sitios para que lo tengáis de recordatorio. Por último, ya terminando, un poquito más tarde, recordaos que por nuestra parte nosotros recomendamos trabajar en un laboratorio ya con una cierta complejidad, con el caudal de diferencia de caudales en cascada o ponderado, y para ello pues disponemos de sistemas que son capaces de dar respuesta a todo el laboratorio,
que podemos establecer caudales tanto variables que no sean de vitrinas. Tenemos soluciones específicas para vitrinas, pero también podemos adaptar soluciones para campanas o para tomas localizadas, y también podemos incorporar dentro de nuestro sistema, podemos incorporar las compuertas de caudal constante que no se están monitorizando por el hecho de que es un regulador mecánico. Estos reguladores tanto los podemos hacer en chapa galvanizada o en acero inoxidable como en plástico, para aquellos casos de extracciones en las que tengamos agentes corrosivos que queramos, lo que queramos es proteger las instalaciones y que no acaben con el regulador o con la instalación. Entonces, para cualquier cosa que necesitéis o que queráis aclarar, pues podéis contactar con nosotros a través de los delegados comerciales, o contactar conmigo, con Roberto, con Fran directamente. Muy bien. Como último, ya para los que queráis ahondar, os pongo aquí unos 8 documentos que he utilizado para hacer esta presentación. También he utilizado cosas que tengo ahí en la memoria, pero bueno, básicamente en estos 8 documentos podéis encontrar toda la base de esta presentación. Y además, pues la suerte de haber tenido muchos compañeros, no digo solo los de TROS, sino los de otras vidas anteriores, y muchos de vosotros también, como que hemos coincidido en instalaciones, que nos hace ganar experiencia y lo que nos hace es ser capaces de dar respuesta a estas necesidades. Y sin más, pues dejo que Yolanda os dé el cierre. Presentación estará a disposición de todos en nuestra página web, dentro del apartado de MyTrox, formación, biblioteca de vídeos y documentación a partir de mañana, ¿vale? Y ahora se suma a este momento de dudas y respuestas el compañero Roberto Rodríguez, de DM de Trox España, para pasarle a Javier las cuestiones que hemos ido registrando a través de nuestro chat. Cuando queráis, chicos.
¿Ahora? ¿No? ¿Tampoco? Sí, ahora sí. Bueno, ha sido que me he quitado los auriculares para que lo oyerais a Roberto, pero bueno, pues no le vais a oír. Bueno, la primera pregunta la voy a súper resumir después del rollo que he soltado para mí mismo. Hablaba del sistema de control, si este sistema de control de presión diferencial se puede aplicar en edificios industriales muy grandes, más de 25.000 metros cuadrados, con varias puertas. Bueno, en ese sistema, obviamente, vamos a poder establecer, trabajar en sobrepresión o en depresión. Y lo vamos a trabajar, pero obviamente, imaginaos, ¿no? 25.000 metros cuadrados, imaginaos con 5 metros de altura más o menos, por decir algo, pues son 150.000 metros cúbicos, que al final la diferencia de caudales que tengo que establecer para ello es enorme. Entonces, en estos casos, yo sí trabajaría con presiones, con caudales distintos, establecidos en la puesta en marcha, pero al final lo que vamos a hacer es mantener pues lo que sea necesario, 0,5, 0,75 volúmenes hora de sobrepresión o lo que sea necesario, pero yo lo combinaría con cortinas de aire porque al final el tema exterior de los vientos que tenga predominantes en la zona y otras afecciones de puertas que se abren y se cierran nos va a afectar al sistema. Es decir, puedo mantener una sobrepresión sobre el local, pero no puedo asegurar una sobrepresión en cada sitio concreto si no trabajo con cortinas. La segunda pregunta, que ya había empezado a contestar cuando habéis comentado lo de que no se oía, dice si los controladores de presión funcionan mejor con compuerta de tipo mariposa o con un sistema de lamas. Bien, la compuerta mariposa es muy similar a una compuerta multilama de lamas paralelas, es decir, no tiene una linealidad entre la posición y el caudal, porque en el momento que la compuerta abre un poco ya deja pasar más caudal, ¿no? Y luego a medida que va abriendo más, la diferencia de caudal que se va aumentando es menor. La más precisa sería trabajar con una compuerta de lamas en oposición, es decir, una compuerta multilama con lama en oposición. Entonces sí que estamos trabajando con una compuerta que más o menos guarda cierta linealidad entre el caudal y la posición de las compuertas, pero se trabaja más en mariposa por el hecho de trabajar con ejecución circular, ¿no? Y los reguladores lo que tienen que hacer es adaptarse de una manera rápida a esa consigna. Bien. Tercera pregunta que me tiene aquí Roberto apuntada. ¿Cuál debe ser la relación entre impulsión y extracción de un quirófano con todo aire exterior? Por responder a todas las preguntas a la vez. Sí, perdona. Está ligada con la quinta. Bueno, me dice que hay otra que tiene que ver con la anterior. Dice... Para garantizar el flujo de aire, en el sentido de sabiendo qué diferencia de presión mínima tenemos que garantizar en un quirófano tipo C. Y hay otra pregunta más que es relacionada con esto, que es el tema de presión artificial. ¿Recomiendas que más adecuado para un bloque quirúrgico? Vale, me comentan tres preguntas que tienen que ver con bloques quirúrgicos y quirófanos. Vamos a intentar responderlas a la vez. Una era ¿cuál es la relación entre impulsión y extracción en un quirófano con todo aire exterior? Otra, ¿qué diferencia de presión debe tener el quirófano? Y la tercera, que era el sistema de diferencia de presión en un bloque quirúrgico. Más adecuado. Bueno, en función de que el quirófano sea dentro que es clase, o sea, tipo A o tipo B, lo que se recomienda en los de tipo A es una diferencia de presión mayor a 20 pascales. No lo he dicho antes en la presentación. Tener en cuenta siempre que no nos vamos a mover muy allá más de los 20-25 pascales, porque entraríamos en un rango de presiones que nos dificultaría lo que sería la apertura de puertas, etcétera. Recordad el sistema de ventilación de presurización de escaleras, que ya nos limita a 50 pascales como el máximo que puede haber para una apertura de puerta. Pues eso ocurre también en quirófanos, salas blancas, laboratorios, etcétera. En el quirófano tipo B nos indican una diferencia de presión diferencial mínima de 10 pascales. Lo importante es mantener la diferencia de presión. Bueno, lo importante es, como he dicho antes, mantener la direccionalidad de los flujos, ¿no? En ese sentido, para eso mantenemos estas diferencias de presión, para que estén en sobrepresión y en caso de una apertura de puerta, que es muy habitual en los quirófanos, pues la zona de operación esté protegida.
En el caso de que sea un laboratorio y no sea un quirófano, pues siempre con la posibilidad de integrar esclusas para separar los lados sucios y limpios. Vale. En las alternativas de control de la presión con diferencia de caudal, no tendría sentido incluir actuadores rápidos, salvo que incluyamos alguna estrategia en función de otros inputs. A ver, que no entiendo muy bien la pregunta. En las alternativas de control de la presión con diferencia de caudal, sí, que es el que nosotros recomendamos. En cascada. Bueno, sí, esto igual me he explicado mal. Me preguntan si no tendría sentido incluir actuadores rápidos. No, es que solo tiene sentido incluyendo actuadores rápidos. Es decir, nosotros en todos los sistemas, tanto presión diferencial directa como caudal, diferencia caudal como diferencia caudal ponderada o en cascada, en todos lo que estamos es previendo la instalación de actuadores rápidos. Porque si trabajamos con los actuadores estándar de 120 y 150 segundos, no vamos a poder responder a la necesidad. ¿Hay algún cálculo que relacione de forma directa el caudal a introducir con el objeto de mantener una sobrepresión o depresión? Por ejemplo, si quiero mantener 10 pascales en un local cerrado de 1000 metros cúbicos hora y 20 pascales en 1800 metros cúbicos hora, ¿hay una fórmula que relacione esos datos? Pues la fórmula os la he puesto antes. Lamentablemente depende de la sección de fugas del aire, que no lo sabemos. Es decir, sí hay un cálculo que relaciona de forma directa una vez que ya tengo construido el local, por lo cual nosotros podemos establecer, tengo ahora que no me deja echar hacia atrás, así ahora, la presentación, perdonadme que voy rápido, aquí, ¿veis? Aquí tenemos la fórmula, pero lo que pasa es que tenemos el caudal es igual a un valor, un factor, por la raíz cuadrada de la diferencia de presión que quiero mantener, pero por una superficie de fuga local que es la que no sabemos. La superficie de fuga local la podemos estimar, es decir, es muy habitual, como os he dicho antes, que estemos trabajando en el valor de 0,01 metros cuadrados, que sería pues el tener una puerta de simple hoja con una holgura, pero cuando se hace la instalación, para que os hagáis una idea, aparte de la propia porosidad de materiales, etcétera, muchas veces esas fugas nos vienen por sitios que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, por todos los pasos de cableados eléctricos, las cajas que ponemos para los enchufes, etcétera. Entonces, hasta que estemos en el local y hagamos la prueba, no lo vamos a saber. Lo que sí vamos a saber es pues que estará entre 150 y 300 metros cúbicos hora, pero no sabremos si ese diferencial va a ser 210, 185 o 303. Eso hay que ponerlo en la puesta en marcha. En un laboratorio farmacéutico antiguo con compuertas manuales, ¿qué sistema de diferencia de presión nos recomiendas para actualizar el sistema? Bueno, a mí me gustaría recabar algo más de información para saber cuáles son vuestras necesidades. Es decir, si vosotros tenéis ese laboratorio farmacéutico, me imagino que si queréis actualizar será porque hayáis tenido una desviación sobre lo que queréis medir. Si tenéis compuertas manuales fijas, es decir, que una simple AK con la posición fijada, lo que os estará pasando seguramente es que en función de la red de conductos, en función de que tengáis el filtro más sucio, más limpio, en función de las diferencias de presión que tengáis en los locales adyacentes, no estáis manteniendo la presión que queréis. Si el local es muy sencillo y no tenéis vitrinas, etcétera, podríais trabajar simplemente con un control de diferencia de caudales de entrada y salida, que yo por mi parte y por lo que es un coste y por la importancia que tiene, yo os recomendaría que trabajáis con unos reguladores de caudal variable, aunque luego vayáis a trabajar en caudal constante, porque de esa manera monitorizáis y también os podéis adaptar al futuro. Es decir, si en el futuro queréis colocar o cambiar la consigna, o si queréis aumentar los ratios de ventilación, no tenéis que ir manualmente, sino que lo estáis registrando y podéis modificarlo desde el ordenador. Pero vamos, ya os digo que sería comentarlo con vosotros y ver las posibilidades. No sé si estáis hablando de una extracción, simplemente extracción que sale a la calle, o esa extracción, imaginaos ahora
con la nueva situación que tenéis que colocar unos filtros en la extracción, pues tendréis que cambiar el punto de consigna del caudal, o si trabajáis con presión, tenéis que cambiar la posición de la compuerta. Yo trabajaría en todo caso, nuestra recomendación siempre es trabajar con diferencia de caudales ponderado con la presión. Una pregunta. ¿Tiene algún sistema individual para habitaciones de infecciosos formada por habitación antesala y lavabo? Es decir, un sistema que incluya tanto las compuertas VAV como los sensores de presión, diferencial, difusores, controlador, displays para visualización de depresiones desde fuera de la habitación. La idea es un sistema individual para cada habitación. No que se refiere al sistema que puede cambiar incluso inmunodeprimidos. Sí. Nos preguntan si tenemos un sistema que dé una solución completa a una habitación de infecciosos, en este caso, en los cuales estemos controlando la presión del vestíbulo de entrada, la presión de la habitación, también la parte, no es el tema que nos ocupa hoy, pero bueno, también la parte de la filtración, del flujo del aire, como un sistema global. Bueno, nosotros tenemos todos los componentes. Esta solución la podríamos hacer también con el sistema que tenemos para laboratorios, pero también es una solución en la cual con los componentes que nosotros tenemos, de reguladores de caudal, sondas de presión diferencial, etcétera, se podría hacer con otro tipo de regulación. O sea, sí se puede hacer, no es una solución que esté ad hoc dedicada exclusivamente a esta solución de infecciosos, o podría ser inmunodeprimidos si cambiamos de presión a sobrepresión, pero los componentes si los tendríamos todos, sería cuestión de hablarlo ya en caso concreto. Sí, bueno, he leído que si disponemos de una solución propia automatizada BMS o nos apoyamos en soluciones de este tipo, de otros fabricantes. La solución que tenemos nosotros para laboratorios es una solución propia incluso lo que es la electrónica y la programación es nuestra. En otras aplicaciones trabajamos con otros fabricantes, bueno, quiero decir, en otras aplicaciones es también normal que a nosotros nos compren los componentes y la regulación la haga el usuario o la haga el instalador porque lo quiere integrar en otro BMS. Nuestra solución es autónoma, pero también es integrable en un BMS superior. Es decir, en ese sentido, también como en cualquier sistema de regulación descentralizada, pues el sistema que controla las sobrepresiones y los caudales tiene que ser autónomo, de manera que si hay una caída de la supervisión no pase nada, el sistema siga funcionando perfectamente. Entonces, para laboratorios tenemos una solución autónoma con nuestros propios reguladores y programaciones, pero también nuestros componentes se pueden integrar en otras. ¿Darías una habitación de hospital como realizar la incursión en la habitación de Nos preguntan si en una habitación de hospital común se recomienda hacer la impulsión en la habitación y la extracción por el aseo con una rejilla de puerta, o sería mejor realizar la impulsión y la extracción directamente en la habitación. Bien, en una habitación de hospital común, o sea, entiendo habitación común de hospital, vamos a decir, o sea, no infeccioso y no inmunodeprimido, la ventilación se puede hacer perfectamente impulsando sobre la habitación el aire exterior directamente o a través del elemento que tenga tipo fan coil o viga fría, etcétera, ¿no? Y haciendo la extracción por el aseo. Ahí no hay ningún problema. O sea, se puede. En el caso de que estemos trabajando con infecciosos, sí que es importante que en la zona de donde está la persona, el paciente, el infectado, tengamos una extracción, porque esa extracción la vamos a tener que llevar a través de unos filtros absolutos para asegurar que no tengamos una contaminación al resto de locales del hospital. Pero en una habitación común se puede hacer la extracción exclusivamente por el aseo sin ningún problema. Sí.
Bueno, nos comenta en una cosa que no es pregunta, pero no sé. Dice que para una sala de infecciosos con vestíbulo previo de entrada piden 10 pascales de depresión en vestíbulo y 20 pascales de depresión en sala, todo respecto del exterior. UTA dedicada para la sala. Vale, que luego continúa luego. ¿Aconsejáis medir caudal tanto impulsión como extracción de sala y vestíbulo? Hombre, lo que va a ocurrir es que al final estamos hablando de dos sistemas, ¿no? Al final vamos a tener que trabajar sobre el vestíbulo y sobre la sala. Está muy bien que os pongan todo respecto al exterior. Al final tienes 10 pascales entre vestíbulo y exterior y 10 pascales entre vestíbulo y sala, pero referido al mismo punto, como hemos comentado en la presentación. Nosotros siempre aconsejamos medir caudal porque, para que os hagáis una idea, siempre estamos trabajando sobre la idea, incluso cuando ponemos un regulador de caudal constante de TROS, que son muy buenos y esas cosas, estamos dando por hecho que el sistema está funcionando. Y si no tenemos medida, no sabemos si no está funcionando. Pueden darse muchos casos en los cuales la UTA que está impulsando tenga algún problema, tenga algún error, tenga los filtros excesivamente sucios, y no sé, cualquier cosa puede ocurrir que no esté impulsando. Si nosotros no estamos midiendo ese caudal, no vamos a detectar ese error. Y vamos a ver que no somos capaces de mantener esa depresión, o al revés, que la depresión que mantenemos es exagerada, pero no sabemos el por qué. El estar continuamente monitorizando los caudales de ventilación, en este caso, tanto impulsión y retorno, nos facilita muchísimo la operativa del sistema. Nosotros siempre vamos a recomendar que se estén monitorizando, aunque solo fuera para la generación de alarmas y para la comprobación del buen funcionamiento del sistema. Yo quiero agradeceros a todos. Vamos a dejarlo un poco aquí. Como hicimos la semana pasada, cualquier otra pregunta adicional que vaya surgiendo nos la pasáis y la leeremos, la contestaremos. Y como ha dicho antes Yolanda, nosotros en el mismo web pondremos a vuestra disposición el link de esta presentación y de otros documentos anexos a la presentación. Y como he comentado, por parte del grupo que estamos aquí preparando estos webinars, pues comunicaros que estamos encantados de hacerlo, que para nosotros no es sí es un esfuerzo, pero no es algo que no nos guste, todo lo contrario, es algo que nos gusta hacerlo, y agradeceros muchísimo la acogida que está teniendo entre vosotros. Muchas gracias, Javier. Sin más, como cierre al webinar, gracias a todos los que habéis asistido